Era una noche fría y oscura en el pequeño pueblo de San Cristóbal. Las calles, normalmente bulliciosas durante el día, estaban desiertas y un aire pesado parecía envolverlo todo. En una vieja casa al final de un callejón sin salida, Mariana, Sofía, Carlos y Sergio se reunían alrededor de una mesa de madera desgastada. Habían escuchado historias sobre la Ouija, ese misterioso tablero que supuestamente conectaba el mundo de los vivos con el más allá, y la curiosidad había sido demasiado fuerte para ignorarla. No puedo creer que estemos haciendo esto, dijo Mariana, su voz temblando ligeramente mientras observaba el tablero que Sergio había traído. Era un objeto antiguo, con letras y números desgastados y bordes ennegrecidos por el tiempo. Había pertenecido a un pariente lejano de Sergio, o al menos esa era la historia que él contaba. Encontré esto en el desván de mi abuela. Ella siempre me advertía que nunca lo usara, pero... Vamos, ¿es solo un juego, o no? Sergio intentó sonar despreocupado, aunque en el fondo no estaba tan seguro. Esto no es un juego, interrumpió Sofía, quien había leído varias historias sobre lo que podía salir mal al usar una ouija. Si abrimos una entrada, tenemos que asegurarnos de cerrarlo después. Si no, podríamos dejar entrar cosas. Su advertencia cayó en un silencio incómodo. Carlos, el más escéptico del grupo, soltó una carcajada. Vamos, Sofía. Son solo supersticiones. Nada va a pasar. Estamos aquí para divertirnos un rato y demostrar que todo esto es una farsa. Pero incluso él sintió un ligero escalofrío al mirar el tablero. Mariana respiró hondo y asintió. Si vamos a hacerlo, hagámoslo rápido. Pero prometámonos que si algo se siente mal, lo dejamos de inmediato. Los demás asintieron en silencio, y Sergio colocó la plancheta en el centro del tablero. Las velas, colocadas en cada esquina de la habitación, arrojaban sombras danzantes en las paredes. El grupo colocó sus dedos sobre la plancheta, y Sergio, con un tono solemne que no le era habitual, comenzó. Espíritus del más allá, si están aquí, déjenos saber su presencia. Por un momento, nada sucedió. El silencio llenó la habitación, roto solo por el crujido ocasional de la madera bajo sus pies. Carlos estaba a punto de hacer una broma cuando la plancheta se movió lentamente hacia la palabra sí. El grupo se quedó petrificado. ¿Quién eres?, preguntó Mariana con la voz entrecortada. La plancheta comenzó a moverse de nuevo, formando letras. A. N. A. Ana. Repitió Sofía en un susurro. ¿Cómo? ¿Cómo moriste? La plancheta respondió. F. U. E. G. O. El aire en la habitación pareció volverse más pesado. Los rostros de los amigos mostraban una mezcla de fascinación y terror. Sin embargo, antes de que pudieran hacer más preguntas, la plancheta comenzó a moverse rápidamente, marcando letras que ninguno de ellos logró seguir. De pronto, las velas parpadearon y se apagaron al unísono, dejando la habitación en completa oscuridad. Un golpe seco resonó en la mesa, y una risa grave y gutural llenó el aire. Esto no es Ana, susurró Sofía, abrazándose a sí misma mientras intentaba contener el pánico. Esto es algo más. Un sonido de pasos resonó en el techo, como si alguien caminara lentamente sobre las viejas tablas de madera. Sergio encendió su linterna de mano con dedos temblorosos, iluminando los rostros pálidos de sus amigos. Las sombras parecían alargarse y torcerse de manera antinatural en las paredes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mariana, apenas logrando contener las lágrimas. Su respiración era rápida y superficial. Sofía intentó mantener la calma. Tenemos que cerrar la entrada. Decid adiós. Es la única forma de detener esto. Carlos negó con la cabeza, su incredulidad desmoronándose rápidamente ante la evidencia de lo inexplicable.
Esto no puede estar pasando, es un maldito juego. De repente, un golpe ensordecedor sacudió la puerta de la habitación. El sonido fue seguido por un susurro, apenas audible pero claramente malicioso. No pueden irse. Mariana retrocedió hasta chocar con la pared, sus ojos llenos de terror. La planchette, abandonada sobre el tablero, comenzó a moverse sola. Las letras que marcaba esta vez formaban una frase escalofriante. Están conmigo. Sofía se arrodilló frente al tablero. Tenemos que decir adiós ahora. Todos juntos. Pongan las manos en la planchette, exigió. Su voz temblando pero firme. Estás loca, exclamó Carlos. No voy a tocar eso otra vez. Si no lo hacemos, respondió Sofía, mirándolo fijamente. Nunca saldremos de aquí. Renuentes, los cuatro volvieron a colocar sus dedos sobre la planchette. La energía en la habitación era sofocante, como si una presencia invisible los observase desde cada rincón. Sofía empezó a hablar. Espíritu, te agradecemos por comunicarte, pero ahora debes irte. Decimos adiós. La planchette permaneció inmóvil por un instante que parecía eterno. Entonces, con una fuerza que ninguno de ellos esperaba, fue arrastrada hacia la palabra no. Las luces parpadearon violentamente. Un viento helado barrió la habitación, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Un grito desgarrador resonó, seguido por un golpe seco que hizo tambalear la mesa. Esto no está funcionando, gritó Sergio, mientras intentaba levantarse, pero era como si algo invisible lo mantuviera pegado a su asiento. Las paredes comenzaron a agrietarse, y un líquido oscuro empezó a escurrir de las fisuras, impregnando el aire con un olor agrio. De repente, la voz gutural regresó, esta vez mucho más clara. Ahora son míos. El tablero comenzó a arder lentamente, las llamas danzando sin consumir la madera. La habitación entera se llenó de humo, y los amigos tosían mientras intentaban mantenerse unidos. Sofía, desesperada, comenzó a rezar en voz alta, invocando protección. Pero el tablero tenía otros planes. Las llamas se intensificaron y comenzaron a proyectar figuras inquietantes en las paredes. Siluetas humanoides con extremidades alargadas y movimientos erráticos. Las figuras parecían acercarse más a los amigos, extendiendo sus manos sombrías hacia ellos. Carlos, superado por el pánico, se levantó de un salto y corrió hacia la puerta, pero cuando giró la manija, se encontró con una barrera invisible que lo lanzó hacia atrás, golpeando contra la pared con fuerza. Gritó de dolor mientras Mariana corría hacia él, ayudándolo a levantarse. «Estamos atrapados», exclamó entre sollozos. «No hay salida». Sofía, todavía arrodillada, cerró los ojos e intentó recordar las palabras que había leído en un viejo libro sobre rituales de protección. «Escuchen», dijo con voz urgente. «Podemos obligar a esta cosa a irse, pero necesitamos algo con lo que sellar este lugar. Sal, sal de donde sea que estés, maldita sea. Necesitamos algo». Mariana recordó las velas, ahora apagadas y dispersas en el suelo. «Las velas», dijo apresuradamente. «Podríamos usarlas para hacer un círculo». El grupo rápidamente recogió las velas y las colocó en el suelo, formando un círculo alrededor del tablero. Sofía encendió una por una, sus manos temblorosas apenas logrando sostener el encendedor. Cada vez que una llama se encendía, la habitación parecía vibrar con una energía oscura. Cuando encendieron la última vela, las sombras se retrajeron momentáneamente, pero una presencia invisible pareció enfurecerse. Un rugido ensordecedor llenó el aire, y el tablero comenzó a temblar violentamente dentro del círculo de luz. «Manténganse cerca del círculo», gritó Sofía, levantando la voz para superar el caos. «Repitan después de mí.
Comenzó a recitar un encantamiento que había memorizado, su voz firme a pesar de los temblores en su cuerpo. Los demás la siguieron, aunque sus palabras eran torpes y llenas de miedo. Poco a poco, la energía en la habitación comenzó a cambiar. Las figuras sombrías se desvanecieron y el fuego en el tablero comenzó a apagarse. Pero justo cuando pensaron que estaban ganando, un último grito desgarrador sacudió la habitación. Y el tablero explotó en pedazos, lanzando astillas de madera por todas partes. Una fuerza invisible los arrojó al suelo. Y la oscuridad llenó la habitación. El silencio que siguió fue absoluto. Las velas se habían apagado. Y el olor a humo y madera quemada impregnaba el aire. Sergio fue el primero en moverse, encendiendo su linterna para iluminar el desastre. ¿Está todo bien?, preguntó Mariana con voz temblorosa. Sofía sintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. Cerramos la entrada. Pero algo me dice que no se ha ido del todo. Las luces del amanecer comenzaron a filtrarse débilmente por las grietas de las ventanas cubiertas de polvo. Aunque habían pasado horas, para el grupo el tiempo parecía haberse detenido en esa aterradora noche. Mariana se acercó al tablero roto, recogiendo una de las astillas ennegrecidas. La madera tenía un extraño símbolo grabado, uno que ninguno de ellos había notado antes. ¿Qué es esto?, preguntó Mariana, mostrando el trozo a los demás. Sofía lo examinó de cerca, su rostro palideciendo aún más. Es un sigilo, explicó en un susurro. Un sello usado para invocar o contener algo. Este tablero no era un simple juego. Era una prisión. Carlos se levantó con esfuerzo, tambaleándose ligeramente. ¿Quieres decir que lo que sea que estaba encerrado aquí ahora está libre? Sofía sintió lentamente el peso de la realidad cayendo sobre todos ellos. No sé qué era, pero creo que no hemos visto lo último de esto. De repente, el sonido de un reloj antiguo resonó en la casa, marcando las 6 de la mañana. El eco de las campanadas llenó el aire, y con cada golpe, los amigos sintieron una extraña vibración en el suelo. Creo que deberíamos irnos, dijo Sergio, rompiendo el incómodo silencio. No quiero quedarme aquí un minuto más. El grupo comenzó a recoger sus cosas apresuradamente, pero mientras se dirigían a la puerta, un último detalle les detuvo en seco, escrito en la pared, con lo que parecía ser ceniza. Había un mensaje. Esto es solo el comienzo. El mensaje parecía pulsar levemente, como si emanara un calor invisible. Una sensación opresiva cayó sobre el grupo mientras observaban las palabras. Sergio intentó abrir la puerta, pero esta seguía bloqueada por la misma fuerza invisible que antes. ¿Por qué no se abre?, gritó, empujando desesperadamente. Sofía, con el rostro lleno de una determinación tensa, se acercó al marco de la puerta. Hay algo que todavía no hemos hecho. Esto no nos dejará ir hasta que cerremos todo completamente. Como cerramos algo que ya explotó en pedazos, exclamó Carlos, frotándose las sienes con frustración. La desesperación en su voz era palpable, y el miedo comenzaba a manifestarse en su rostro normalmente seguro. Mariana miró a Sofía, quien parecía estar procesando algo. Si el tablero era una prisión, entonces el ritual no fue suficiente para mantener a lo que estaba dentro encerrado, explicó Sofía mientras retrocedía hacia el centro de la habitación. Tal vez aún podemos contenerlo de nuevo, pero necesitamos recrear el sello, de alguna manera. ¿Recrearlo cómo?, preguntó Sergio, nervioso. El tablero está hecho cenizas. Mariana, todavía sosteniendo el trozo de madera con el símbolo grabado, tuvo una idea repentina.
¿Y si usamos esto como guía? El símbolo sigue aquí. Tal vez podamos dibujarlo de nuevo. ¿Con qué? Carlos señalaba las paredes desnudas. No tenemos herramientas ni materiales para eso. Sofía se quedó pensativa por un momento antes de responder, su tono grave. Con sangre. El grupo se quedó en silencio. Sus palabras resonaron en el aire como un eco siniestro. Mariana miró a Sofía con incredulidad. ¿Estás diciendo que necesitamos ofrecer algo? No lo sé, Sofía admitió. Pero en todas las historias que he leído, la sangre siempre tiene poder. Tal vez eso sea lo que necesitamos para completar el sello. Carlos comenzó a protestar, pero otro rugido, mucho más cercano, reverberó en la habitación, haciendo temblar las paredes. El tiempo para discutir se estaba agotando. Está bien, dijo Mariana finalmente, apretando los dientes. Si esto puede sacarnos de aquí, lo haré. Con manos temblorosas, tomó un fragmento afilado del tablero roto y presionó su palma contra él, dejando que un hilo de sangre comenzara a brotar. Sofía tomó rápidamente la sangre con sus dedos y comenzó a dibujar el símbolo en el suelo, justo en el centro del círculo de velas. Mientras trazaba las líneas, la habitación pareció reaccionar, las sombras se encogieron, como si algo invisible estuviera siendo arrastrado hacia el símbolo. El grupo observaba en silencio, pero un grito aterrador resonó de repente. Esta vez, la voz no era gutural ni sobrenatural, sino claramente humana. Todos giraron hacia la fuente del sonido y vieron a Carlos desplomarse al suelo, con las manos apretando su pecho. «Carlos», gritó Sergio, corriendo hacia él. Pero cuando lo tocó, un destello de luz azul salió disparado desde el cuerpo de Carlos hacia el símbolo que Sofía había dibujado. Carlos abrió los ojos de golpe, pero ya no parecían suyos. Eran completamente negros, dos pozos de oscuridad que parecían absorber todo a su alrededor. Una sonrisa retorcida se formó en su rostro, y una voz, que no era la de Carlos, habló. Creen que pueden encerrarme de nuevo, pero ya no hay jaula para mí. Sergio retrocedió aterrorizado mientras Carlos se ponía de pie, su postura rígida e inhumana. «Esto no puede estar pasando», murmuró Sergio, buscando una manera de protegerse. «Sofía, apúrate», gritó Mariana, señalando el símbolo incompleto en el suelo. Sofía estaba a punto de terminarlo, pero la figura que ahora habitaba a Carlos se lanzó hacia ella con una velocidad aterradora. Mariana reaccionó rápidamente, agarrando una de las velas aún encendidas y arrojándola al rostro de Carlos. Este gritó, retrocediendo momentáneamente mientras el fuego parecía quemar no su piel, sino la oscuridad que lo rodeaba. «Termina el símbolo», rugió Sergio, sujetando a Carlos con toda la fuerza que podía reunir. Sofía trazó la última línea justo cuando Carlos dejó escapar un grito desgarrador que sacudió la habitación. La figura oscura fue arrancada de su cuerpo y absorbida por el símbolo, que comenzó a brillar con una luz intensa. Mariana reaccionó rápidamente, agarrando una de las velas aún encendidas y arrojándola al rostro de Carlos. Este gritó, retrocediendo momentáneamente mientras el fuego parecía quemar no su piel, sino la oscuridad que lo rodeaba. «Termina el símbolo», rugió Sergio, sujetando a Carlos con toda la fuerza que podía reunir. Sofía trazó la última línea justo cuando Carlos dejó escapar un grito desgarrador que sacudió la habitación. La figura oscura fue arrancada de su cuerpo y absorbida por el símbolo, que comenzó a brillar con una luz intensa. El símbolo en el suelo explotó en un destello cegador. Cuando la luz se desvaneció, todo quedó en silencio. Carlos estaba tendido en el suelo, respirando con dificultad pero vivo. Las paredes de la habitación habían vuelto a su estado normal, y el aire ya no era pesado ni opresivo. Mariana se arrodilló junto a Carlos, lágrimas corriendo por su rostro.
¿Estás bien? Carlos asintió débilmente. Creo que sí, pero no puedo recordar nada. Sofía se levantó lentamente, mirando el lugar donde había estado el símbolo. El suelo estaba ennegrecido, pero el sello había funcionado. El peligro parecía haber pasado, al menos por ahora. Mientras el grupo recogía sus cosas y salía de la casa al amanecer, nadie dijo una palabra. Pero al cruzar el umbral de la puerta, Mariana sintió algo en su bolsillo. Lo sacó y encontró un pequeño trozo del tablero original, con el mismo símbolo grabado. Por un momento, pensó en arrojarlo lejos. Pero algo dentro de ella le dijo que lo guardara. Después de todo, esto podía no haber terminado. Cuando todo parecía calmarse, el grupo finalmente abrió la puerta y salió de la vieja casa, sintiendo el aire fresco del amanecer contra sus rostros. Estaban agotados, física y mentalmente, pero al menos el tormento había quedado atrás. O eso pensaban. Mientras caminaban en silencio hacia el auto de Sergio, Mariana notó algo extraño en su reflejo en una ventana polvorienta. Por un breve instante, le pareció ver a alguien más detrás de ella, una figura femenina con el rostro cubierto de hollín y ojos sin vida. Mariana giró de inmediato, pero no había nadie allí. ¿Qué pasa?, preguntó Carlos, al notar su expresión de terror. Nada, respondió ella rápidamente, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Decidió no mencionar nada, convenciéndose de que era solo su imaginación jugando con su cansancio. En el camino de regreso al pueblo, la atmósfera seguía siendo tensa. El silencio en el auto era ensordecedor, roto únicamente por el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Sergio encendió la radio para distraerse, pero en lugar de música, una voz distorsionada emergió de los altavoces. No han terminado. Sergio apagó la radio de inmediato, su rostro pálido como un fantasma. Debe ser una interferencia, murmuró, aunque nadie parecía convencido. Nadie dijo una palabra más hasta que llegaron a sus respectivas casas. Esa noche, cada uno intentó retomar algo de normalidad, pero las cicatrices del evento eran profundas. Mariana, incapaz de dormir, revisó el trozo de tablero que había guardado sin que los demás lo supieran. Lo miró con más atención bajo la luz de su lámpara y notó algo nuevo, el símbolo grabado parecía haber cambiado. Ahora mostraba lo que parecían ser coordenadas. Un escalofrío recorrió su espalda mientras buscaba en su teléfono para ver qué lugar señalaban las coordenadas. Cuando los resultados aparecieron, su sangre se heló. La ubicación correspondía a otra casa, en otro pueblo cercano, y esa casa pertenecía a la familia de Carlos. Al mismo tiempo, en su propia casa, Carlos despertó bruscamente de una pesadilla. Su habitación estaba completamente oscura, pero un extraño susurro llenaba el aire, susurrando su nombre. Al mirar hacia la esquina más lejana, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. El tablero roto, que él sabía que habían dejado en la casa, estaba ahí, perfectamente intacto. De repente, la planchette se movió sola, marcando una sola palabra: venganza. Por otro lado, no solo Carlos pudo experimentar sucesos paranormales después de su vivencia terrible con la tabla de la Ouija, sino también Sergio, quien llegó a su casa aquella noche después de lo que consideraba el peor error de su vida. Habían logrado cerrar la entrada de la Ouija, pero el costo había sido más alto de lo que ninguno de ellos podía imaginar. La atmósfera en su hogar era pesada, casi asfixiante, pero lo atribuyó al agotamiento y al miedo que aún palpitaba en su pecho. Intentó dormir, aunque el silencio de su habitación se sentía más profundo que nunca. Esa noche fue la primera vez que lo vio.
Se despertó sin razón aparente, con el corazón acelerado y la garganta seca. Al abrir los ojos, lo sintió antes de verlo. Una sombra oscura, más densa que la misma oscuridad de su habitación, estaba de pie en la esquina. No tenía rostro, pero Sergio sabía que lo estaba mirando. No emitía sonido alguno, no se movía. Solo estaba ahí, mirándolo. Trató de convencerse de que era un efecto del cansancio, una ilusión. Cerró los ojos con fuerza, esperando que, al volver a abrirlos, desapareciera. Pero no fue así. La figura permaneció inmóvil hasta que el alba iluminó su habitación. Solo entonces se desvaneció. Las noches siguientes se convirtieron en una tortura. Sin importar a qué hora se acostara, siempre despertaba en la madrugada, y siempre lo veía. La sombra. Mirándolo. Vigilándolo. No lo tocaba, no hablaba. Pero la presencia era insoportable, como si el aire mismo se transformara en una prisión alrededor de Sergio. Desesperado, decidió enfrentarlo. ¿Qué quieres de mí?, le preguntó una noche, su voz quebrada por el miedo. La sombra permaneció inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos. Pero entonces, por primera vez, emitió un sonido. Una risa baja, profunda, que resonó en toda la habitación. Sergio sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras la risa se apagaba. Y entonces, la sombra habló. Su voz era gutural, rasposa, como si proviniera de lo más profundo de un abismo. Espero. ¿Qué esperas?, preguntó Sergio, aunque una parte de él ya sabía que no quería escuchar la respuesta. La sombra dio un paso hacia él, y aunque no tenía ojos, Sergio sintió su mirada perforar su alma. Espero que tu alma salga, para poder entrar. El pánico lo paralizó. Sergio entendió entonces lo que la sombra quería. Aguardaba el momento de su muerte, el instante en que su alma abandonara su cuerpo para poder reclamarlo como suyo. Aquella entidad maligna, traída por su insensatez con la ouija, se había convertido en su condena. Desde entonces, Sergio ya no duerme. Las madrugadas son un tormento de miedo constante, y el amanecer es su único alivio. Pero sabe que algún día llegará el momento que la sombra espera, y cuando eso ocurra, él no estará allí para detenerla. Porque la oscuridad nunca olvida. Y siempre cobra su precio.